Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. ¿Qué tal? Bienvenidos a una entrega más de Convergencia Global. Este programa es para compartir la gestión del conocimiento, dando a conocer el resultado de investigaciones científicas, académicas, empresariales, institucionales y civiles, que promueven una mejor calidad de vida para las personas y el planeta. Hoy está con nosotros don Walter Coto Molina. Don Walter de profesión es abogado, filósofo, empresario en hotelería y profesor y político. Estudió filosofía y derecho en la Universidad de Costa Rica, donde a la vez ejerció como docente en la cátedra de Derecho Público y Administrativo. Hizo su doctorado en Derecho Público en la Universidad de Ciencias Sociales de la Universidad de Estrasburgo, Francia. Ha sido asesor de organismos y empresas nacionales e internacionales, diplomático con el cargo de vicecónsul en Washington, y en el Congreso de la República se desempeñó como diputado del año 1994 al 98, presidente de la Asamblea Legislativa, y desde el año 2022 dejó de participar permanentemente en estructuras político-partidistas. Es autor de una gran cantidad de artículos jurídicos y políticos. Ha escrito varios libros sobre la realidad nacional. Es autor del primer proyecto de constitución política para la República de Costa Rica en el año 2000, después de la promulgación de la Constitución de 1949. Así es que un honor, don Walter, que nos acompañe hoy aquí en Convergencia Global. Muchas gracias, Soto, por la invitación. No, encantado. Don Walter, hoy lo hemos convocado porque le hemos venido dando seguimiento. Usted ha visto, digamos, y ahora que venía en camino, venía escuchando un spot que habla de la problemática que hay con el tema de pensiones. O sea, venimos hablando de pensiones desde hace varios años y vemos cómo podría eventualmente perder la capacidad los regímenes de pensiones para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Y usted ha hecho un proyecto extraordinario, diría yo, que ha tenido mucha aceptación en parte de la ciudadanía y del sector productivo empresarial, sobre algo que usted ha llamado pensión consumo. ¿Qué es pensión consumo, don Walter? Sí, bueno, preocupado porque siempre se habla de que hay que resolver el problema de pensiones en el país, que hay que universalizar los regímenes de pensiones, y producto, digamos, de una experiencia personal de contacto directo con mucha gente que no tiene pensión ni tendrá pensión con los sistemas actuales, fue que se me ocurrió esto allá en las montañas de Turrialba. Pensión consumo consiste en lo siguiente: cada vez que usted va a comprar hoy en día, usted tiene que pagar el impuesto de valor agregado, que en el caso de Costa Rica es un 13%. La idea que yo propongo, que está técnicamente muy bien sustentada, es que de ese 13% que usted cancela cada vez que compra un bien o un servicio que está afecto a ese impuesto, entonces un 3% se te deposite en el sistema financiero a través de una operadora de pensiones, y se va generando con ese
aporte cada vez que usted consume, se va generando una enorme cantidad de recursos que se van capitalizando para que cuando usted llegue a los 65 años, entonces usted pueda tener una pensión por el consumo. Ese sistema es un sistema que le daría pensión a todos los costarricenses, y yo diría a todos los habitantes del mundo, porque todos somos consumidores. Hay consumidores más cortos, diríamos, porque consumen menos, y hay otros que consumen mucho. Pero el proyecto, como lo voy a explicar rápidamente, contiene no solamente una capitalización individual, sino que tiene un sistema también muy solidario para resolver los problemas de la gente que menos consume. Sí, don Walter, ahora que dice eso de la gente que menos consume, también hay una situación, digamos, que ha afectado al país mucho y ha sido la desigualdad y la pobreza. Me gustaría que viéramos un videíto de qué es lo que la última encuesta que realizó, encuesta de hogares que realizó el INEC, nos dice cuál es la situación de la pobreza, porque, digamos, hay muchas personas que no están recibiendo ni siquiera la pensión básica. Entonces veamos este informe y ya continuamos. El Instituto Nacional de Estadística y Censos presenta los principales resultados de la Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 2024. Los resultados de la ENAHO 2024 muestran que el 18% de los hogares de Costa Rica se encuentran en condición de pobreza, lo que representa una disminución estadísticamente significativa de 3.8 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Lo que quiere decir que en el país hay 327.081 hogares en condición de pobreza, 63.428 hogares menos que en el 2023. Se estima también que en 2024 en Costa Rica hay 1.078.076 personas en condición de pobreza, 202.976 personas menos que en el año previo. Con respecto a la pobreza extrema, se estima en 4,8% de los hogares del país, una disminución estadísticamente significativa de 1.5 puntos porcentuales con respecto al 2023. El total de hogares en pobreza extrema se estima en 86.748, esto es 26.168 hogares menos en pobreza extrema en comparación con el año pasado. En términos de personas, se estima que hay 309.261 personas en condición de pobreza extrema. Esta cantidad disminuyó 85.184 personas con respecto al año anterior. Con respecto a la pobreza según zona de residencia en el 2024, se observa una disminución estadísticamente significativa en los niveles de pobreza y de pobreza extrema, tanto en la zona urbana como en la rural. En la zona urbana, la pobreza disminuye 3.7 puntos porcentuales, pasando de 20.1% en el 2023 a 16.4% en el 2024. En la zona rural, la pobreza disminuyó 4.3 puntos porcentuales, pasando de 26.4% en el 2023 a 22.1% en el 2024. Sin embargo, aún con una mayor disminución de la pobreza en la zona rural, permanece una brecha de pobreza cercana a 6 puntos porcentuales entre la zona rural y la urbana. En cuanto a la pobreza extrema, en la zona urbana se ubica en 4%. Esto es una disminución de 1.4 puntos porcentuales con respecto al año pasado. En la zona rural, la pobreza extrema es de 6.7%. Esto es 1.9 puntos porcentuales menos que en el 2023. Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares muestran que los porcentajes de hogares en pobreza y en pobreza extrema que se observan en el 2024 son los más bajos de toda la serie ENAHO, tanto a nivel nacional como por zona de residencia. Esta disminución en los niveles de pobreza se explica principalmente por dos factores. El primer factor es el aumento en el ingreso per cápita de los hogares con menor ingreso en el país. Por ejemplo, en la zona urbana, el ingreso per cápita de los hogares de los deciles 1, 2 y 3, es decir, los hogares de menor ingreso, creció más de 10% cada uno con respecto al año anterior.
En el caso de los hogares de la zona rural, el ingreso de los hogares de los deciles 1, 2 y 3 creció entre 5.9% y 12.3% con respecto al año anterior. El segundo factor es la disminución en el costo de las líneas de pobreza, es decir, que la reducción en el nivel de precios ocasionó una baja en los umbrales utilizados en la metodología para medir la pobreza. En la zona urbana, la línea de pobreza disminuyó 1.3% con respecto al año anterior y la línea de pobreza extrema disminuyó 3.1%. En la zona rural, la línea de pobreza disminuyó 0.9% con respecto al 2023 y la línea de pobreza extrema disminuyó 2 puntos porcentuales. Para conocer más resultados sobre la encuesta nacional de hogares 2024, visite el sitio web inec.cr. Bueno, Walter, ese informe del INEC nos ayuda a contextualizar un poquito cuál es la situación de la pobreza y de esas personas que estarían desprotegidas. Pero por ahí hice una consulta y según la Universidad de Costa Rica, de los 546.225 adultos mayores de 65 años o más, solo el 44% está protegido por una pensión contributiva básica. Un 17% recibe la pensión del régimen no contributivo y 215.000 personas, es decir, casi el 39%, están completamente desprotegidas sin ningún tipo de pensión. Usted presentó un proyecto ante la Asamblea Legislativa que está en el expediente 18.495 y lo vienen presentando y discutiendo aproximadamente desde el 2012. Podríamos ahora sí ya entrar a ampliar los conceptos de pensión consumo y usted tiene razón al decir que no solo favorecería a la población nacional sino internacional, porque he tenido conocimiento de que algunos otros países han estado interesados en su propuesta. Sí, países como Argentina, he recibido comunicación de diputados interesados en, de hecho, ya he redactado el proyecto para presentar pensión consumo y me han solicitado la autorización para que incluso vaya mi nombre en la exposición de motivos. Pero vamos a ver, el proyecto pensión consumo, como dije, es un proyecto que en primer lugar le daría pensión a todos los costarricenses sin excepción. Como indican esos números y otros que yo tengo, efectivamente, con los sistemas actuales, el 42% de los costarricenses que tendrían derecho a tener una pensión nunca lo van a tener porque o no cotizan, ¿verdad?, o no tienen ahorros para generarse una pensión, o no están dentro del régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Por esas tres razones, esas personas, un 42%, según los números que yo manejo, no tendrían posibilidad de tener pensión. Ese es un número muy grande. En segundo lugar, hay que considerar de que el régimen no contributivo apenas le llega a una población muy baja. Con los números de la Caja Costarricense de Seguro Social, el régimen no contributivo anda por ahí entre un 32 y un 34% de personas que lo reciben. Quiere decir que de cada 100 costarricenses que deberían de recibir el régimen no contributivo, apenas lo reciben 34. Ahí también hay una enorme diferencia. La verdad es que hay miles y miles de costarricenses que nunca van a tener pensión con los sistemas actuales, porque es gente, digamos, muy pobre, que ha trabajado en el campo, que ha trabajado en la ciudad, en empleos absolutamente informales. Y como se sabe, en Costa Rica hay más o menos 1 millón de personas en la informalidad. Entonces, había que pensar en un sistema que fuera diferente, porque los sistemas actuales de pensiones están basados sobre la contribución tripartita,
Contribuye el patrono, contribuye el trabajador y contribuye el Estado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en Costa Rica cargar la planilla de los patronos más ya se hace, digamos, muy difícil, es casi insostenible. No vamos a valorar aquí las cargas enormes que tiene hoy en día la planilla de los empleadores costarricenses, pero eso es una realidad. Cargar más la planilla de los empleados es también muy difícil porque los empleados les rebajan ya muchas cosas de su trabajo. Y decir que el Estado se va a hacer cargo de hacer que ningún costarricense deje de tener pensión es también muy difícil porque el Estado ni siquiera puede cumplir con los pagos del régimen de seguridad social. Entonces había que buscar otra fórmula y yo encontré la fórmula en el consumo. A mí me pareció que cada vez que uno compre un pedacito de esa compra se puede acreditar del impuesto en recursos individualizados en un sistema de pensiones. ¿Qué ventajas tiene esto? Yo he venido diciendo desde hace mucho tiempo que muchos de los problemas que tiene el país persisten por falta de una visión integral para la solución de esos problemas. Y Pensión Consumo ofrece una solución integral. Por ejemplo, si yo sé que cada vez que voy a comprar ahí una parte de mi pensión, entonces yo pido factura electrónica. Hoy cuando voy a un supermercado y me dicen, señor, ¿usted quiere factura electrónica? Usted generalmente dice que no, porque ¿de qué le sirve? Lo que le sirve es agarrar el papel y llevárselo y depositarlo en la basura de su casa, ¿verdad? Pero si usted sabe que cada vez que compra ahí va a haber un pedacito de su pensión, entonces usted dice factura electrónica, sí. Y esa factura electrónica va a estar conectada con la tributación directa. Por tanto, tributación directa o el Ministerio de Hacienda, en lugar de tener 300, 200 o muchos inspectores vigilando que los empresarios y los comerciantes paguen el impuesto de valor agregado, van a haber más de 4 millones o 5 millones de costarricenses vigilando que se pague el impuesto de valor agregado. Entonces, ¿eso qué significa? Que se aumenta la recaudación del IVA. ¿Y eso qué significa? Que se disminuye la evasión del IVA. Actualmente la evasión del IVA en Costa Rica es un 32% aproximadamente. Imagínense, un 32%. De cada 100 empresarios o comerciantes que deben reportar el IVA, apenas hay, digamos, un reporte de un 60 y pico por ciento y hay un 32% ahí que está sin reportar. Pero si el ciudadano exige factura electrónica, se aumenta la recaudación, se disminuye la evasión. Pero además vea qué otros elementos de beneficio tiene este sistema, Otto. Este sistema hace que se formalice la economía. Porque si yo sé que voy a ir a comprar en un lugar donde no me dan factura electrónica porque forman parte de la economía informal, entonces yo no vuelvo ahí. Probablemente yo tengo que valorar entre seguir yendo ahí, ¿verdad?, y no recibir un pedacito de mi pensión o no volver. Se formaliza la economía. Se bancariza la población, porque para que a mí me depositen la plata por las compras que yo realizo, tengo que tener una cuenta bancaria. Se crea cultura tributaria, porque si yo sé que pagar ese impuesto de valor agregado me genera a mí una pensión, yo digo, pagar ese impuesto es bueno. Muchas de las discrepancias que tiene la gente con Hacienda es porque la gente dice, yo pago y pago y pago impuestos y no recibo nada concreto. Pero si yo sé que cada vez que compro va a recibir un beneficio concreto, es decir, un pedacito de mi pensión, entonces pagar ese impuesto es bueno, crea cultura tributaria. Crea una masa de recursos enorme, porque imagínese usted 5 millones de habitantes consumiendo todos los días y depositando pensión consumo, genera una masa de recursos que el Estado puede utilizar a través de los sistemas de pensiones para hacer obra pública, infraestructura en educación, en hospitales, en carreteras, etcétera, etcétera. Pero además, Pensión Consumo tiene otra bondad, y es que haría que no haya ni un solo costarricense que no tenga pensión. Y aparte de esto, introduce un sistema absolutamente solidario, porque como el consumo de Walter Cotto no es el mismo consumo que puede tener una persona muy pobre, por ejemplo, que vive en un barrio marginal,
Entonces el proyecto yo lo diseñé con 3 elementos fundamentales para darle solidaridad. El primero es que, como en Costa Rica ingresan más de 3 millones de turistas aproximadamente por año, y los turistas tienen que pagar cada vez que compran un bien, un servicio, el IVA, el 3% de los turistas va íntegro hacia los consumos más pobres, porque un turista no se puede pensionar en Costa Rica. Como las empresas tienen que pagar el impuesto de valor agregado cada vez que compran, pero una empresa no se puede pensionar, el 3% de esas empresas, de ese 3%, el 1,5% iría para los consumos más pobres. Y como hay gente que en Costa Rica tiene muchos recursos y consumen demasiado, y hay otros que consumen muy poco, los que consumen por encima de 25 salarios base, el 50% de ese consumo va para los consumos más pobres, y el 50% se les sigue acreditando a ellos para que sigan estimulados en pagar siempre el impuesto de valor agregado. De manera que una persona pobre en el país va a tener una pensión no solamente por su consumo pobre durante su vida, sino además por esos valores agregados que se han hecho durante su vida. Nada más imagínense ustedes, por ejemplo, una persona que empieza a recibir recursos depositados de pensión consumo a los 25 años, porque el proyecto empezó a los 25 años, y cuando llegue a los 65 han pasado 40 años, y en esos 40 años, ¿cuántos turistas han venido a Costa Rica? ¿Y cuántos recursos se han depositado por el pago que deberían de ser los turistas del impuesto de valor agregado hacia los consumos más pobres? Entonces, este es un proyecto universal y es un proyecto de capitalización individual, pero es también un proyecto absolutamente solidario. Y es un proyecto que no lesiona las finanzas del Estado, más bien incrementa las finanzas del Estado. Esa es, digamos, la gran virtud de Pensión Consumo. Sí, don Walter, pero digamos, veo el tiempo que tiene ya usted de estar gestionando esta iniciativa. Y bueno, ¿cuál ha sido la respuesta, digamos, de la Asamblea Legislativa, del sector empresarial? ¿Qué le han dicho? ¿Por qué no se ha aprobado este proyecto? Básicamente diría yo por 3 razones. Una, porque hay mucha dirigencia política que no estudia, ¿verdad? Si las dirigencias políticas realmente estudiaran a fondo este proyecto, debieron de haberlo aprobado hace mucho tiempo. Segundo, porque hay muchos ministros de Hacienda que el país ha venido teniendo que son meros contabilistas. Es decir, solamente suman ingresos y gastos, ¿verdad? Y entonces ellos piensan que les va a afectar la caja del Estado el poner a funcionar pensión consumo, cuando incluso podría establecerse hasta una cláusula de salvaguarda, ¿verdad? De que se vea claramente. Es más, yo le propuse a varios ministros de Hacienda que empezáramos con este 3% diluido en 6 años. El primer año 0.5, el segundo llegáramos al 1, el tercero a 1.1 y así nos fuéramos hasta llegar en el 6º año al 3%, ¿verdad? Hay ministros de Hacienda que digamos lo que hacen es lo siguiente: cuando van a poner un impuesto le dice a la gente, es que nosotros vamos a poner este impuesto y con este impuesto vamos a recaudar el primer año tanto, el segundo año tanto, el tercer año tanto, ¿verdad? Y con eso, digamos, vamos a tener más plata para esto y para lo otro. Bueno, pero cuando se trata de pensión consumo, no quieren aceptar de que con este proyecto, el primer año, con la participación de la ciudadanía vigilando la factura electrónica, porque ahí está su platica, van a aumentar los impuestos del Estado el primer año en tanto, el segundo año en tanto, el tercer año en tanto. Yo formulé un equipo técnico de gente muy calificada, gente, digamos, gente que ha trabajado en la organización de la OIT, gente que trabaja en el Banco Central, gente que son especialistas en pensiones, gente de la academia. La Universidad Nacional, por ejemplo, hizo un estudio a través de la Asociación Solidarista
desde hace mucho tiempo que indica que esto es viable. El año antepasado hicimos nuevamente un estudio para demostrar de que pensión consumo fiscalmente es viable, pero vuelvo al tema, los ministros les da miedo. Y la otra cosa es que este es un proyecto absolutamente innovador, y los proyectos innovadores en cualquier parte del mundo tienen este tipo de problemas. Yo recuerdo una vez cuando estaba el PAC, que llegué a hablar con uno de los ministros de Hacienda y me dice, Walter, pero decime dónde funciona esto para ver que esto se puede hacer. Y le digo yo, bien muchacho, esto sería como que alguien hubiera preguntado dónde funcionaba el teléfono celular para ver si se podía poner a funcionar, ¿verdad? Entonces, esta es una idea innovadora. ¿Por qué innovadora? Porque rompe el paradigma de las pensiones que se empezaron a pensar en la República de Weimar, de carácter tripartito, y generamos un nuevo modelo de financiamiento para darle pensión a todos los seres humanos. Yo he recibido en mi casa gente del BID, por ejemplo, de Washington, que estaban muy interesados en el proyecto, yo se los di, porque ellos creen que es un proyecto, digamos, muy importante, y me decían que querían ponerlo a ver si entraba a funcionar en el Caribe, donde hay mucha población sin pensión. La conferencia episcopal en Costa Rica, yo tuve una discusión con todos los obispos, arzobispos, ellos llegaron a la conclusión de que este era un proyecto absolutamente social y necesario para garantizarle a los costarricenses pensión. Muchos de los funcionarios públicos que están hoy en día, que van a salir a pensionarse, van a recibir una pensión tal vez de un 40 o de un 50%, hasta de un 30% cuando se pensionen. A pesar de haber cotizado durante toda su vida, por los regímenes de pensión están disminuyendo las tasas de reemplazo, y pensión consumo es un sistema que complementaría a todos aquellos que han cotizado pero que van a recibir una pensión muy baja, no con las expectativas que se generó cuando empezaron a contribuir. Entonces, bueno, actualmente se encuentra aprobado este proyecto en la Comisión de Asuntos Económicos, está listo para ir a plenario. Falta nada más que los diputados tengan la voluntad para llevarlo al plenario, discutirlo y ojalá aprobarlo. Yo este proyecto lo he socializado mucho, he hablado con asociaciones solidaristas de este país que están todas de acuerdo con este proyecto, lo digo así públicamente, ¿verdad? Con el sector laboral, por ejemplo, con los trabajadores de la ANEP, donde ellos han manifestado y se han pronunciado a favor del proyecto. He estado con la asociación bancaria en el pasado, cuando estaba el señor Corrales dirigiendo esa asociación, y lo vieron con muchísima simpatía. He estado con las iglesias. En fin, este es un proyecto que Costa Rica podría ponerse una flor en el ojal, porque así como fue creador del solidarismo, podría exportar un proyecto Made in en Costa Rica, ¿verdad? Y bueno, ojalá que eso se llegue a producir otro. Sí, don Walter, hay una situación que llama la atención. Todo se oye perfecto, pero ¿quiénes o cómo sería el manejo de esos fondos ya a la hora de, digamos, de que empiece la ejecución ya del proyecto? ¿Quién manejaría esos fondos? ¿O quiénes? ¿O en qué han pensado? Bueno, existe en Costa Rica lo que se llaman las operadoras de pensiones, que son las que manejan los recursos de pensiones, ¿verdad? Hay varias instituciones que hacen eso, ¿verdad? Varios entes financieros que tienen operadoras de pensiones. Si ya eso existe, en principio, digamos, el proyecto plantea que si Otto Chinchilla va a comprar y recibir recursos cada vez por esas compras, eso se vaya depositando en una cuenta individual suya, intocable. Y ahí se van depositando los recursos, la operadora lógicamente cobra un fee por administración, ¿verdad? En la ley está que debe ser el más bajo de todo el sistema de cobro de administración de pensiones del país, ¿verdad? Eso para garantizar que sea, digamos,
un costo pero muy razonable. Y bueno, cuando usted llega a los 65 años, entonces usted tendrá derecho a recibir esa pensión. Usted escogerá cuál pensión, cuál operadora, si la operadora del Banco Popular, si la operadora de Vida Plena, si la operadora de cualquiera, ¿verdad? Usted mismo lo define. Y todo eso está supervisado, lógicamente, por las mismas entidades que supervisan hoy los regímenes de pensiones, que la SUPEN, ¿verdad? Y bueno, ya el sistema operativo existe. De hecho, yo debo decir que este es un proyecto que yo he conversado mucho porque ha formado parte del equipo técnico que yo hice con Carlos Melegatti. Carlos Melegatti, como los costarricenses saben, es el creador, junto con su equipo técnico del Banco Central, de todos los sistemas de pagos de Costa Rica, que es de los más avanzados que existen en América, ¿verdad? Incluyendo SIMPE, por ejemplo. Entonces, este es un proyecto que está listo para aprobarse y para que entre a funcionar. Yo siempre he dicho, eso sí, que desde el momento en que se apruebe la ley hasta el momento en que empiece a funcionar, debería haber un espacio de 1 año para que el Ministerio de Hacienda le diga a todos los costarricenses: pida factura electrónica para que usted tenga su pensión, ¿verdad? Y para hacer las implementaciones internas necesarias, que son muy pocas, para que esto opere. Yo espero no morirme antes de que este proyecto se apruebe, porque es con todo el corazón que lo hice para todos los ciudadanos costarricenses, y algunas veces me he planteado si era necesario que yo volviera a la Asamblea Legislativa para ver si desde ahí podría impulsarlo más fuertemente, pero bueno, yo me aparté de esas cosas y lo que hago es contribución voluntaria ciudadana en este tipo de proyectos. Sí, yo creo que esas iniciativas que usted en algunas ocasiones ha propuesto, don Walter, nos ayudan a tener una mejor calidad de vida a todos los costarricenses. Sí. Y de hecho, recuerdo que una vez tuvimos en un grupo de estudio que usted mismo creó, tuvimos la visita de un catedrático y profesor de INCAE que nos hablaba del nuevo maldito orden económico mundial, sí. Don Julio Víctor, y me llamó muchísimo la atención que él en esas conferencias y en la capacitación que recibimos con él nos decía que el futuro de la transparencia y el futuro de la solidaridad de acciones como esta de pensión consumo era lo que va a privar para poder tener una mejor proyección social, económica y cultural, o sea, que la gente pueda prosperar más en todos los ámbitos. Sí, hay que hacer un esfuerzo por ser innovador, por proponer cosas nuevas, es para resolver los problemas sociales. Y hoy en día hay que aprovecharse de la tecnología, como digamos estamos acá aprovechándonos de la tecnología para enfrentar los problemas. Nunca como antes en la humanidad ha habido tanta posibilidad de utilizar nuevas herramientas para enfrentar los viejos problemas. Y lo que pasa es que en muchos países del mundo y muchos de nuestros dirigentes quieren resolver los viejos problemas con las viejas fórmulas. Y eso es lo que yo me he resistido. Por eso, digamos, los últimos libros que yo he escrito siempre proponen cosas nuevas, siempre proponen cosas diferentes, ¿verdad? Y bueno, pensión consumo es realmente un tema que se las trae desde el punto de vista de la innovación y de cambiar, digamos, el chip para solucionar el gravísimo problema que existe en el país. Y con esto tal vez voy a terminar, Otto. Usted sabe que estamos llegando muy pronto a una situación donde cada vez hay menos población económicamente activa para resolver una población cada vez más vieja, ¿verdad? Que va a tener necesidad de ser atendida. En Costa Rica en este momento la tasa de natalidad es 1.1 para las mujeres costarricenses, ¿verdad? Y 1.3 para las mujeres migrantes, bueno, las emigrantes.
Entonces, es muy poco los hijos que van a seguir naciendo y que están naciendo, ¿verdad? Para sostener una población donde la esperanza de vida se ha hecho más alta, ¿verdad? Donde el gap de adultos mayores va a ser muchísimo mayor, ¿verdad? Entonces hay que plantearse, bueno, ¿y será el Estado capaz de sostener esa población si no es capaz de sostenerla ahora, en estos momentos donde la población económicamente activa es digamos, mayor porcentualmente que lo que va a ser en el futuro cercano? Entonces hay que pensar de manera diferente, eso nos obliga a pensar de manera diferente. Pensar de manera diferente, salirse del pensamiento lineal, ser realmente disruptivos de manera constructiva y ser integrales en las propuestas que se le presentan a un país es una obligación de los dirigentes políticos, de los partidos y también de los ciudadanos que en la llanura estamos siempre visualizando las cosas buenas y malas que ocurren en nuestro entorno. Sí, don Walter, realmente es de celebrar que todavía haya muchos ciudadanos que están pensando, aunque no sean involucrados en un partido o alimentando alguna ideología, que uno de sus libros dice que ya entraron en crisis las ideologías. Sí. Pues entonces, qué dicha que tenemos muchas personas y me incluyo, porque por ejemplo, Convergencia Global es un espacio para difundir las buenas nuevas, promover la gestión del conocimiento y la innovación, y lo hacemos no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, convocando a muchas personas como usted que tienen visión estadista para poder proponer una mejora continua a todos los embates que se nos están viniendo. Y ahora que usted decía, cuando uno piensa, bueno, yo voy a tener tantos nietos, digo yo, uy, pobrecitos, ellos van a tener que trabajar para mantener como a 50 en pensión, ¿verdad? Y eso realmente es preocupante porque estamos cargando mucho sobre los hombros de muy pocos pilares. Exactamente, sí. Bueno, yo aprovecho para felicitarlo a usted por esta iniciativa de Convergencia Global. Realmente yo lo veo siempre, usted me manda sus videos y yo lo miro, y yo creo que también es una muy buena iniciativa. Lo felicito a usted y al equipo que hace este trabajo. Bueno, Walter, muchísimas gracias. Un mensaje final invitando a todos los costarricenses a que se enteren más de... Bueno, yo lo que podría decirle a todos los costarricenses es que apoyen esta propuesta. Esta propuesta no es para mí, ya yo tengo más de 65 años. Es para sus hijos, para sus nietos, para los jóvenes, para generaciones presentes y futuras, ¿verdad? Para que ojalá en el futuro no haya realmente ni un solo costarricense, ni del campo, ni de la ciudad, que no tenga derecho a tener una vida digna. Es decir, que no haya gente que no tenga recursos para vivir una de las etapas más lindas de la vida, que es ya cuando uno se hace adulto mayor, ¿verdad? Ajá. Entonces, luchemos todos por eso, y hablemosle ahora a los candidatos, y hablemosle a todos los que están metidos en los partidos políticos, en las dirigencias, de que es muy importante que ojalá apenas se sienten en la Asamblea Legislativa, vean este proyecto y lo aprueben de una vez por todas. Ok. Bueno, don Walter, le reitero nuestro agradecimiento por venir a hacer esta explicación sobre este proyecto, que de veras beneficiaría no solo a los costarricenses, sino que a muchas personas en muchas latitudes. Bueno, y estamos llegando al final de Convergencia Global. A toda nuestra audiencia le damos las gracias y los vamos a ver la próxima semana con una nueva entrega de Convergencia Global. Les recordamos que Convergencia Global se pueden ver en las redes sociales y plataformas,
y en el canal nuestro de Convergencia Global con Otto Chinchilla en YouTube. Y los viernes a las 9 de la noche es transmitido por el canal Regiones de la región Huetar Norte y también en sus plataformas y redes sociales. Así es que la pasen muy bien y nos vemos en la próxima entrega.